vamos a encarar ahora otra forma de resolver la ecuación de onda que se llama separación de variables. Cuando tomamos el límite continuo de nuestra cadena unidimensional de osciladores, vimos que la solución general tomaba una forma, digamos, para nuestros osciladores, se llamaba delta x, era una forma que tenía una suma arbitraria de cosenos de esta forma y cosenos de esta otra forma, que teníamos el x más c por t y acá tenemos un x menos c por t. Esto es parecido a lo que vimos más arriba, estas f menos y f más, pero no es completamente igual, entonces nos interesa saber cuál es la relación entre esas cosas. Queremos ver si podemos obtener esta solución directamente como solución de la ecuación de onda, es decir, si escribimos esto, obtendremos que phi tiene esta forma. De alguna manera, resolviendo esta ecuación, podemos obtener que phi tiene esta forma. Para hacer eso, vamos a escribir un ansatz diferente del que usamos antes. Un ansatz diferente con esta forma que está acá. Phi de x y t es una función de x que la llamo x mayúscula por una función de t que la llamo t mayúscula. Son dos funciones diferentes y el nombre x mayúscula es nada más que para recordar que depende de x y el nombre t mayúscula es para recordar que depende de t. Entonces ahora tenemos que tomar las derivadas que vamos a poner en la ecuación de onda. La segunda derivada respecto del tiempo de esta expresión, como solamente esto depende del tiempo, me va a dar t doble punto, donde punto es derivada temporal. Mientras que la segunda derivada respecto de la posición de esta expresión, como solamente esto depende de la posición, me va a dar x segunda, donde prima es derivada temporal. Con estas dos derivadas las puedo reemplazar ahora en la ecuación de onda, que toma esta forma que está acá. Aquí tenemos la ecuación de onda escrita para nuestro ansatz. Esta ecuación yo la puedo reordenar. Voy a pasar esto del otro lado y después voy a pasar los x, todos los x de un lado y todos los t del otro para que me quede algo así. Pero ahora fíjense, el lado izquierdo de esta ecuación depende exclusivamente del tiempo, mientras que el lado derecho depende exclusivamente de la posición. El lado izquierdo va a tomar distintos valores a medida que el tiempo va transcurriendo, mientras que el lado derecho, para distintos instantes, vale lo mismo. En cambio, toma distintos valores en diferentes puntos del eje X, mientras que el lado izquierdo, para diferentes puntos del eje X, vale lo mismo y toma diferentes valores para diferentes instantes de tiempo. Entonces es muy difícil hacer que esas dos cosas sean iguales, salvo que sean constantes. La única manera de que una función que depende exclusivamente del tiempo sea siempre igual para todo instante y en toda posición a otra función que depende exclusivamente de la posición es que las dos funciones sean en realidad constantes. Entonces vamos a suponer que las dos son constantes y vamos a escribir que el lado izquierdo es una constante y el lado derecho es otra constante. Para que se cumpla la ecuación tiene que ser que el lado izquierdo tiene que ser la misma constante que en el lado derecho multiplicada por c cuadrado, ¿no? Si yo aquí pongo menos k, o sea, si digo que x segunda sobre x es menos k cuadrado, cuando lo pongo acá me queda que t segunda sobre t tiene que ser menos c cuadrado por k cuadrado. Este k es lo que se conoce como constante de separación y es una constante arbitraria. Estas ecuaciones las podemos reescribir multiplicando por t acá y por x acá de esta manera. Y lo que obtenemos, esta que está acá es clarísima, es la ecuación de un oscilador armónico, o sea que la sabemos resolver. Derivada segunda más algo al cuadrado por la función sin derivar. Esto es un oscilador armónico. Y esto también es un oscilador armónico, nada más que en lugar de entrar el tiempo como variable, entra la posición. Pero también es un oscilador armónico, derivada segunda más una cosa al cuadrado por la función sin derivar. Entonces las resolvemos por complexificación, las sabemos resolver. La primera nos va a dar una suma de exponenciales complejas, la segunda también nos va a dar una suma de exponenciales complejas, solo que como capa es arbitrario, sabemos que entra capa positivo y capa negativo, entonces no lo pongo dos veces, lo pongo solamente acá y acá yo ya sé que voy a tener un término que tiene capa positiva y un término con capa negativo porque capa es cualquier cosa, puede tener cualquier signo. Entonces, mi función phi, que es el producto de x por t de t, toma esta forma que está acá. T de t es esto por x de x, que es esto. Puedo hacer distributiva y acomodar esas exponenciales para que me quede algo más lindo. Es decir, meto esta exponencial adentro y uso que el producto de las exponenciales es la suma de los exponentes para que me quede una expresión así. Y como ven, esto ya va tomando una forma parecida a lo que quiero obtener. Ahora voy a tomar la parte real de esa expresión para poder
construir la solución y por supuesto la parte real de una exponencial compleja me da el coseno con una cierta fase y una amplitud, y acá también la parte real de la exponencial compleja me da el coseno con una cierta fase y una amplitud. En el primer caso me quedó el coseno en x más c por t, y en el segundo caso, como era x menos c por t acá arriba, me queda x menos c por t. O sea que esto toma la forma que yo quería, es la forma que tenía de mi solución cuando había tomado el límite continuo de mi cadena de osciladores. Ahora veo que cualquier función que cumpla, cualquier magnitud física que cumpla la ecuación de onda va a tener una solución de esta forma. Sin embargo, también vimos que cualquier función, cualquier solución de la ecuación de onda era la suma de una función arbitraria que se movía hacia la izquierda con este argumento y una función arbitraria que se movía hacia la derecha con este argumento. Acá parece que en lugar de funciones arbitrarias estamos obteniendo sumas de cosenos. La pregunta es ¿qué tan general es esto? Entonces, lo que estaría pasando es que la función más, que depende de x más c por t, sería la suma sobre k de AK por el coseno de k por x más c por t más delta k, donde a y delta corresponden a la función más, y la función menos sería lo mismo, pero con el a y delta que corresponden a la función menos y el argumento evaluado en x menos c por t. La pregunta que nos tenemos que hacer, nosotros sabíamos que estas funciones eran arbitrarias. La pregunta que nos tenemos que hacer es si es posible escribir una función arbitraria de esta manera. Es decir, si una función arbitraria cualquiera es una suma de cosenos con amplitudes y fases. Es decir, una función arbitraria cualquiera tiene que ser una amplitud por el coseno de kappa por u más un delta kappa, para que esto sea posible y nos dé lugar a funciones completamente arbitrarias. Bueno, esto lo podemos reacomodar un poco. De esta manera. Denme un segundito. Ahí está. Lo único que hice fue cambiar el argumento para que me quede... Tenía x para que me quede u como está aquí. Entonces lo que voy a hacer es reacomodar. Donde dice coseno pongo e a la k por u más e a la menos k por u sobre 2. Básicamente estoy escribiendo el coseno como lo que es. Ahora en el segundo término, como estoy sumando sobre todo los valores de kappa, puedo cambiar kappa por menos kappa en el segundo término, total todavía sigo sumando, pero ahora la exponencial que me quedó es la misma, así que la puedo sacar afuera, y me queda una cierta cosa que va a ser a sub k por e a la i delta k sobre 2 más a sub menos k por e a la menos i delta k sobre 2. De esta manera, por e a la i k por u. Entonces, lo que estaríamos viendo con esta expresión es que en realidad una función cualquiera tiene que poder escribirse de esta manera. Vamos a repasar el argumento. Si es verdad que esta solución es la solución más general de la ecuación de ondas, como sabemos que la solución más general de la ecuación de ondas en realidad tiene dos funciones arbitrarias, tiene que cumplirse que este primer término sea una de las funciones arbitrarias y este segundo término sea otra de las funciones arbitrarias. Esto quiere decir entonces que tendría que cumplirse que una función arbitraria se pueda escribir de esta forma, donde simplemente aquí puse un argumento con x más c por t y acá el argumento es x menos c por t, pero la expresión es siempre la misma y es esta. Esta expresión la puedo reacomodar usando la expresión del coseno como exponenciales de esta forma. Es decir, que una función arbitraria tendría que poder escribirse como una suma de ciertos objetos f tilde de kappa por e a la i kappa por u. Bueno, eso se satisface acá estoy diciendo lo que acabo de aclarar, para que todo se cumpla tiene que ser que una función cualquiera tiene que poder escribirse de esa manera. Esa condición en efecto se cumple y se llama teorema de Fourier. El teorema de Fourier nos dice que si yo tengo una función arbitraria de un argumento, puedo escribirla como una suma, en realidad es una integral, sobre kappa de un objeto que se llama transformada de Fourier de f por e a la i kappa por u. Podemos volver hacia atrás para probar que el teorema de Fourier dice que esto siempre se puede escribir y que entonces eso implica que siempre vamos a poder escribir nuestra solución de la ecuación de onda de la manera que decíamos. Para hacer eso vamos a conjugar esta ecuación, tomamos el conjugado de esta manera, vamos a cambiar kappa por menos kappa en esa suma y nos queda de esta forma, cambié kappa por menos kappa, kappa por menos kappa, la suma es la misma. Y ahora bien,
En nuestro caso, la solución que estamos buscando de la ecuación de onda es real, así que f conjugado tiene que ser igual a f. Entonces eso cuando lo miramos acá adentro, miramos como f conjugado, que es esto, tiene que ser igual a f, que es esto. Bueno, tendría que haber puesto u y no x, déjenme cambiarlo. Aquí ponemos u, a ver si lo cambio aquí arriba para que quede más prolijo. Ahí está. Pero entonces, como sabemos que f conjugado tiene que ser igual a f, si lo comparamos, eso nos dice que las transformadas de Fourier tienen que cumplir que f tilde conjugado en menos capa es f tilde en capa. Eso lo podemos resolver de esta manera, diciendo que f tilde es en realidad la suma de una cierta función arbitraria de capa más el conjugado de esa función arbitraria evaluado en menos capa. Ahora fíjense que si ustedes conjugan esto y cambian capa por menos capa, están intercambiando estos dos términos y la suma queda invariante, entonces se verifica esta igualdad. Entonces, si ahora escribo la función g de capa como un módulo por una fase, recuerden que estos son números complejos, así que lo puedo escribir como una amplitud por una fase, todos los números complejos se pueden escribir así, el 1 medio es nada más que convencional. Entonces recupero, cuando meto este g con esta forma, lo meto, ¿dónde estábamos? Aquí arriba, recupero la expresión que tenía al principio, donde me quedan suma de exponenciales, e a la más, e a la menos, y eso lo reescribo como un coseno. No es muy importante esta cuenta, simplemente para notar que uno puede ir hacia atrás a partir del teorema de Fourier y encontrar la forma general de la solución. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos aquí? Aprendimos que la forma de la solución en términos de cosenos y senos se puede obtener por separación de variables y que además eso está relacionado con el teorema de Fourier que nos dice que una función arbitraria puede escribirse como una suma de exponenciales complejas.